presentamos la sustentación de la práctica final del curso de matemáticas discretas. El grupo lo conformamos Milady Castañeda Londoño, Jaime Alejandro Restrepo Carmona, Joana Arley Úsuga Vargas, Raúl Hernando Ardila Jiménez y mi persona, Yadi Carolina Valencia Giraldo. Em, Se realiza la práctica propuesta por el docente, abordando los elementos aprendidos en las competencias 1, 2 y 3 del curso. Con esta actividad pudimos identificar y poner en práctica temas de solución de problemas más complejos como la identificación de variables, la intersección de conjuntos, notación de conjuntos, gráficas de diagramas de Venn, conceptos que ya conocíamos, pero que logramos afianzar. También desarrollamos el poder escuchar, argumentar y aplicar las diferentes opiniones del grupo de trabajo en base a la solución del problema, lo cual nos permitió mejorar nuestra capacidad de análisis y estar abiertos a las diferentes formas de ejecución para llegar como equipo al objetivo planteado. Vamos a explicar entonces el ejercicio. Nos está por acá entonces el ejercicio dice, usted ha sido contratado para diseñar un software para el registro de pacientes de una clínica que padecen diabetes, osteoporosis y asma. Desafortunadamente, usted ha perdido toda la documentación con la información de número de pacientes, pero recuerda la siguiente información. Entonces, inicialmente tenemos que hay 50 pacientes que tienen las tres enfermedades. Se refiere entonces a que tienen diabetes, osteoporosis y asma. Hay 70 pacientes que sufren de diabetes y osteoporosis. Hay 120 pacientes que sufren de osteoporosis y asma. Hay 200 pacientes que sufren de osteoporosis. Hay 110 pacientes que sufren de diabetes. 30 pacientes que sufren de solo diabetes. 40 pacientes que sufren de solo asma. Entonces acá tenemos como los interrogantes. Responda a las siguientes preguntas. Inicialmente, el punto 1. ¿Cuántos registros debe realizar? Es decir, ¿cuántos pacientes compone la base de datos? O sea, ¿cuántos pacientes hay en total? El punto 2 dice cuántos pacientes sufren de asma, perdón, sí, de diabetes y asma. Y el punto 3, ¿cuántos pacientes sufren de solo osteoporosis? Entonces, esos son nuestros interrogantes, eso es lo que vamos, digamos, como en este momento a desarrollar, a verificar. Entonces, los pasos para desarrollar la actividad son los siguientes. Paso 1 es que vamos a identificar las variables, conjuntos e intersecciones. Entonces, inicialmente tenemos el conjunto de, vamos a indicar que los pacientes con diabetes lo vamos a llamar el conjunto D, ya les mostramos en la gráfica cómo aparece. El conjunto A va a ser los pacientes con asma, el conjunto O va a ser pacientes con osteoporosis. Aquí tenemos como los tres conjuntos. Y de ahí en adelante entonces vamos a usar la intersección de D, que es pacientes con diabetes, intersección con A, pacientes con asma, ¿listo? Intersección, la siguiente intersección sería de pacientes con diabetes, D, intersección O, pacientes con diabetes y osteoporosis, intersección A, perdón, A intersección O, pacientes con asma y osteoporosis, de intersección A, intersección O, que son pacientes con diabetes, asma y osteoporosis, como lo decía el enunciado. En el paso 2, entonces, vamos a escribir los conjuntos de intersecciones usando usando notación de conjuntos. Entonces ya sabemos entonces que tenemos el conjunto D, que son los pacientes con diabetes, que en este caso el enunciado nos dice que son 110. El conjunto O de osteoporosis, que nos dice que son 200 pacientes. Tenemos entonces por acá también en el enunciado que los pacientes con diabetes y osteoporosis son 70, entonces D, intersección de O. Pacientes con asma y osteoporosis son 120, entonces A, intersección O. Pacientes con diabetes, asma y osteoporosis son 50, entonces sería D, intersección A, intersección O. Y pacientes con solo diabetes, entonces tenemos que es D menos la unión de asma y osteoporosis, la unión de los conjuntos de asma y osteoporosis,
que son 30. Y por último, entonces tenemos los pacientes con solo asma, que sería el conjunto A menos los pacientes con diabetes unido osteoporosis. Listo, que tenemos 40. Entonces aquí lo que vamos a tratar de identificar en este momento son los pacientes con asma, que ese no nos dan el enunciado para poder identificar la cantidad total, como lo mostraba pues como los interrogantes, los pacientes con solo osteoporosis, los pacientes con diabetes y asma y la cantidad de pacientes que hay en el registro, pues, o la cantidad total de pacientes. Listo, entonces continuamos por acá más abajo. Adelante. Bueno, vamos a el paso 3, vamos a construir el diagrama de Venn con la información que nos dan actualmente. Nos dicen que el conjunto de diabetes en total tiene 110 pacientes, nos dicen que el conjunto de osteoporosis tiene 200 pacientes y la intersección entre ellos es 50. Solamente los que tienen diabetes tienen 30. Podemos de manera intuitiva obtener que la intersección del conjunto diabetes y del conjunto osteoporosis son 20 porque nos dice que son 70 entre los dos. Y el 10 podemos también tomarlo intuitivamente, ya que, bueno, es un número de buscar del conjunto de diabetes que son 110. Nos preguntan también el conjunto universal, que en este caso son los pacientes de la base de datos. El paso número 4 es despejar, pues con la información que nos dan, vamos a despejar cada uno de estos conjuntos. Nos preguntan cuántos pacientes tienen asma, cuántos son los pacientes que tienen asma. En general, porque no, ese dato no lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Al conjunto, a la unión del conjunto D de diabetes y al conjunto O, le vamos a restar el conjunto A, más sumamos la unión del conjunto A con el conjunto de osteoporosis y sumamos la unión del conjunto de asma junto con la diabetes y le restamos la intersección de los tres conjuntos. Esa resta se hace para no redundar en datos. Entonces nos quedaría que asma, pacientes con asma, es igual a 40 más 120 más 60 menos 50, que es la intersección que nos dan de los tres conjuntos. En total, los pacientes con asma serían 170. Ya tenemos un dato importante para poder despejar toda la información. Para el conjunto de pacientes solo con osteoporosis, entonces debemos restar al conjunto de osteoporosis, restamos la unión del conjunto de diabetes con el conjunto de asma, que serían 280 menos 140, que son los puntos de intersección del conjunto de osteoporosis, igualmente para no redundar en datos. Entonces, esto nos daría un total de 60 pacientes con solamente osteoporosis. El otro dato que nos piden, ¿cuántos pacientes con diabetes y asma? Es la intersección de estos dos conjuntos. ¿Cómo lo averiguamos? Pues ya tenemos los datos que los pacientes con diabetes 170 y pacientes con asma son 110 y el resultado sería 60. Y el último dato que nos solicitan es la cantidad de pacientes en el registro. Entonces, esto es un poco más largo. Vamos a hacer al conjunto A la resta del conjunto, de la unión del conjunto de diabetes con osteoporosis, más la resta de la unión del conjunto de asma con osteoporosis. Estos son como solamente los pacientes que únicamente tienen asma, únicamente que tienen diabetes, más el conjunto de pacientes que únicamente tienen osteoporosis, más la intersección del conjunto de diabetes y asma, más la intersección del conjunto de diabetes y osteoporosis, menos la intersección de los tres conjuntos, nuevamente para no redundar en datos, más la intersección del conjunto de asma, más osteoporosis, menos nuevamente la intersección de los tres conjuntos para no redundar tres veces en la misma información. Esto nos daría un total de 280 pacientes registrados en nuestro libro de pacientes. Y así nos quedaría el diagrama de Venn. El conjunto universal serían 280, los pacientes que tienen diabetes 110, los pacientes que tienen osteoporosis en general 200,
Los que tienen asma, 170. Y los que únicamente tienen diabetes serían 30. Los que únicamente tienen osteoporosis son 60. Y los pacientes que únicamente tienen asma serían 40. Así quedaría nuestro diagrama de Venn. Listo. Para concluir, entonces aplicando la lógica como concepto, es posible desarrollar un ejercicio matemático teniendo en cuenta principalmente los requerimientos y los datos necesarios para su resultado. Se resuelve que desde el principio de la deducción y las proposiciones se hace más sencillo la comprensión y el desarrollo de cualquier ejercicio matemático o problema planteado. Determinamos que la teoría de conjuntos se puede aplicar desarrollando pequeños problemas que unidos nos llevan a resolver un ejercicio de alta complejidad. Y repasando las competencias 1, 2 y 3 de matemáticas discretas, desarrollamos habilidades que nos permiten desarrollar y demostrar soluciones, por ejemplo, por medio de productos cartesianos. Así finalizamos entonces el desarrollo, la solución del problema planteado para esta práctica. Feliz noche.